Hola, mi nombre es Ana María Martín y sean bienvenidos al episodio número 4 de Estar en Bienestar, un espacio creado para conversar sobre psicología, coaching, espiritualidad y terapias holísticas. En el día de hoy hablaremos sobre nuestras heridas infantiles y cómo descubrir la tuya. ¿Estamos listos? Comenzamos. Para empezar, te recuerdo que todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender a aceptar. Todos nuestros problemas, ya sean de amor, dinero, relaciones, enfermedades, todas tienen un origen en nuestra historia personal y en nuestras experiencias que pueden venir desde la concepción o incluso de las lealtades de nuestro clan familiar que nos siguen a la fecha condicionando en el presente, ¿no? Y se convierten como en esas gafas con las que vemos el mundo según nuestras creencias que se van repitiendo y convirtiendo en un patrón de comportamiento automático. Estas heridas pueden tener distintos niveles de intensidad o de carga emocional según cómo los hayamos percibido. Y la mayoría de nosotros no reconoce que son ellas, ¿sí? Estas heridas, las que controlan nuestros pensamientos y emociones desde el inconsciente. Ni sabemos tampoco ni de dónde vienen, ni qué podemos hacer para sanarlas. Lo único que sabemos es que muchas personas y situaciones nos molestan y nos hacen reaccionar, por lo que es interesante descubrir cuál es la fuente de estas heridas para evitar el sufrimiento que nos causan. Las heridas que tenemos no son casuales, ¿sí? La casualidad no existe. Son una de las maneras que escoge nuestra alma, según el plan que escogimos, para pasar por diferentes aprendizajes que hemos elegido transitar para nuestra evolución y que está vinculado, por supuesto, con el de nuestros padres. Así que es evidente que atraemos hacia nosotros a aquellas personas con ciertos comportamientos o actitudes en función de nuestras heridas. En muchos casos, no es que nuestros padres sean, digamos, como los culpables en un sentido estricto, ¿sí? Lo que ellos hacían o cómo eran ocasionaba tal vez nuestro sufrimiento, ¿sí? Asociado a la herida. Pero eso es producto básicamente de la percepción que teníamos de lo que hacían, no tanto a veces de lo que hacían. En algunos casos sí, por supuesto, pero en otros no necesariamente. Para evitar que sintamos el dolor generado por una herida, nuestro ego nos impulsa a ponernos una máscara cada vez que esa herida se activa. Es como un mecanismo de defensa o de compensación para protegernos y no dejar que el otro conozca ese dolor que nos produce. Sin embargo, al no conectar conscientemente con esa herida, lo único que hacemos es mantener y alimentar todavía más a esa herida. ¿Y por qué nos resulta tan difícil conectar con nuestras heridas y evitar que este ego nos controle? Porque generalmente no nos damos cuenta de lo que hacemos, no estamos conscientes de que esas creencias y nuestros miedos dirigen nuestras vidas porque estamos en modo piloto automático. Según la autora Lisa Bourbeau, existen 5 heridas: abandono, rechazo, traición, injusticia y humillación. Todos nosotros experimentamos, según ella, al menos 4 de las 5 heridas, aunque alguna de ellas tenga más peso que las demás. Todos sufrimos en algún momento el rechazo o abandono o traición o injusticia. Solamente la herida de la humillación pareciera que no está presente en todos nosotros. Inclusive cada día podemos pasar de una herida a la otra según las circunstancias o las personas con las que nos vamos encontrando. En líneas generales podemos decir que en el trabajo es donde más sufrimos el rechazo y la injusticia, mientras que en nuestra vida personal sentimos más el abandono y la traición. La humillación siempre la vivimos más con nosotros mismos, no acusamos a los demás por eso. ¿Y cómo se activa una herida, ¿no? Ya digamos en nuestra parte más adulta? Bueno, a través de 3 formas distintas. Una de ellas es cuando te afecta la actitud o el comportamiento de una persona hacia ti. O 2, cuando te sientes culpable o tienes miedo
de herir a alguien con lo que dices o con lo que haces o lo que planeas hacer o decir. Y la tercera vía es que sufres por lo que tú mismo te haces o como tú eres contigo mismo, ¿ok? Entonces, a menudo no sabemos por qué reaccionamos o sentimos de cierta forma ante las situaciones de la vida diaria. Inclusive cosas que para los demás no serían ningún problema, para nosotros pueden ser algo muy molesto o muy doloroso, y son justo por esas heridas infantiles cuyos recuerdos no olvidamos, o aquellos que por el contrario quedaron ocultos, digamos, en el velo de nuestro inconsciente, las que ahora, sí, ya nosotros adultos, juzgamos y reclamamos a los demás, llámese pareja, jefe, amigos. Es decir, le pido al otro que me dé lo que no me dio o que no me dieron mis padres, por lo que cuando comenzamos a tomar conciencia de cuáles son esas heridas que resuenan en mí, ese es como el paso más importante para comenzar a sanar a ese niño interno. Entonces, nuestros primeros años de vida son sumamente importantes en el desarrollo de nuestra personalidad. Todos los eventos que van siendo significativos van quedando impregnados en nuestra memoria, y como les decía, pues unas veces de forma consciente, otras de forma inconsciente, desde donde controlan mucho de nuestra personalidad y de nuestros comportamientos. Veamos cuáles son esas 5 heridas. Tenemos la herida del abandono. Es una herida que se activa al sentir desamparo en algún momento, cuando te dejaron al cuidado de otra persona o cuando te dejaban sola por largos periodos de tiempo, porque, por ejemplo, estabas en casa mientras tus padres trabajaban hasta tarde, o si te internaron en un colegio, o no te fueron a recoger al colegio alguna vez, o llegaban tarde y te quedabas sola, o simplemente por alguna razón, como por ejemplo una enfermedad de alguno de tus padres que impidió que te atendieran como era de esperarse o como tú hubieses querido. Este abandono pudo haber sido físico o emocional e hizo que te sintieras insegura y desarrollaras una dependencia emocional que está basada en un profundo miedo a que te vuelvan a abandonar. ¿Sí? La emoción característica de esta herida es la tristeza y el miedo a la soledad y al futuro. Es por esto que muchas veces atraemos situaciones de abandono, o tú abandonas, ¿sí? Abandono a mi pareja, o mi pareja se va, o dejas tus proyectos a medio hacer porque crees que no vas a poder terminarlos. Es algo así como, bueno, yo dejo antes de que me dejen, dejo porque nadie me apoya, o si te vas no vuelvas más, cosas por el estilo. Las personas que han tenido las heridas emocionales del abandono en su infancia tienen que trabajar su miedo a la soledad, su temor a ser rechazadas, y las barreras que ponen inconscientemente al contacto físico. Para estos casos se recomienda trabajar la independencia, la autonomía, así como la sensación de soledad que a veces puede estar presente. La herida del rechazo se activa cuando sientes rechazo por parte de tu familia por cualquier motivo, ¿sí? Eras diferente, no compartías los valores o los comportamientos esperados de tu familia, no fuiste un hijo deseado, o el embarazo para tu madre llegó en un momento inadecuado, o naciste con alguna condición especial, o fuiste adoptada o quedaste al cuidado de otra familia y los miembros de esa familia no te aceptaron, o por ejemplo tus padres esperaban un varón y nació una hembra, o cuando tenías padres muy exigentes y perfeccionistas que nunca estaban conformes con lo que hacías, ¿sí? Entre otras cosas. Eso ha hecho que te autorrechaces, ¿sí? Te menosprecies, de que tengas la sensación de que hagas lo que hagas nunca es suficiente, en el trabajo, en los estudios, en el amor, en tus relaciones. Eso hace que te apartes y te muestres como huidiza o un poco sola. De hecho, el miedo al rechazo es una de las heridas emocionales más profundas, pues implica el rechazo como de tu propio ser interior. Y con interior nos referimos como a tus propias vivencias, a tus pensamientos, a tus sentimientos. Es como que te invalidaras. Las personas con esta herida se vuelven muy perfeccionistas para evitar justamente el rechazo y sobresalir,
Para estos casos se recomienda aceptarse a sí mismo, trabajar en la propia valía, reconocer tus fortalezas, tus dones, tomar decisiones por ti misma y saber que si otra persona no quiere estar contigo, no necesariamente es algo personal, es que ni que seas una mala persona o que no seas merecedora de afecto, simplemente pues a lo mejor no hay feeling. La herida de la traición se activa cuando sientes que no cumplieron las promesas que te hicieron o te comparaban con otras personas que eran mejores que tú, o alguno de tus padres se casó y se fue a vivir con otra familia y sentiste que te olvidaron, o cuando llegaron nuevos hermanos que sentiste que de alguna forma te desplazaron físico, psicológicamente, o si sufriste abusos, ¿sí? Esta herida hace que la persona se vuelva controladora, desconfiada, insegura, miedosa, celosa, inclusive a veces envidiosa, porque no se siente merecedora, ¿sí?, de lo que le prometieron y que no le cumplieron, o porque siente que otros tienen lo que tú no tienes, ¿sí? Eso hace, por supuesto, que pierdas mucha energía y hay un miedo muy profundo que es a conectar con tus propios sentimientos, ¿sí?, y con esa herida. Normalmente detrás de la traición se esconde la herida y el miedo al abandono. Les comento que las heridas de abandono y de traición normalmente son activadas a muy temprana edad por el padre del sexo opuesto o por aquellas personas que hayan jugado ese papel. La herida de abandono se activa normalmente entre el primer y el tercer año de edad y la de traición entre los 2 y los 4 años. Para esta herida de la traición es necesario trabajar en el fortalecimiento de tu confianza, no solamente en ti misma, sino en las relaciones en general, reconciliarte contigo y conectarte con tu fe. La herida de la injusticia. Esta herida se activa cuando ese niño carga con responsabilidades que no le correspondían, ¿sí? Por ejemplo, lo encargaron del cuidado de los hermanos o de la casa, o tuvo que dejar los estudios para comenzar a trabajar y ayudar en el hogar. Pueden ser también aquellos niños que se convierten como en los padres de sus padres o en la pareja inconsciente de uno de sus padres, o cuando percibieron que estos padres eran como muy autoritarios o intolerantes o distantes. Las consecuencias directas de la injusticia, ¿no?, en el comportamiento tiende a ser la rigidez, porque estas personas sienten que al final tienen que ser como importantes y les gusta asumir el poder. Les gusta el orden, el perfeccionismo, son controladoras, no piden ayuda. Su mayor miedo es la vulnerabilidad y a conectar con sus sentimientos. Estas personas sienten que no son merecedoras de atención y de adultos buscan posiciones de poder y de liderazgo, como les decía, y inclusive ayudan a otros a resolver sus problemas. En estos casos, digamos, esa máscara del rígido puede expresarse de dos formas, o por medio de la resignación, ¿sí?, o de la rebeldía. Entonces te resignas cuando tu cuerpo se vuelve rígido, tus ojos se vuelven fríos, te conviertes en una persona insegura, o te conviertes más bien en alguien duro, sarcástico, que tiene una visión un poco pesimista de la vida. En cualquier caso, no es fácil para estas personas confiar en los demás y establecer relaciones asertivas, porque inconscientemente piensan que todos los van a tratar mal o que en algún momento alguien va a hacer algo que los va a desilusionar. Para estos casos es necesario dejar que los otros atiendan sus asuntos, que los resuelvan, darse el permiso de cometer errores, de sentirte vulnerable, de pedir ayuda. Y también una característica es que detrás de la injusticia se esconde la herida y el miedo al rechazo. Las heridas de rechazo e injusticia son activadas por el padre del mismo sexo que el niño o por una persona que haya ejercido pues ese rol. El rechazo se activa desde el momento de la concepción, mientras que la herida de la injusticia lo hace a partir de los 4 años. Y la última herida, la herida de la humillación, se activa cuando el niño se sintió criticado, sometido o fue el blanco de burlas frente a otro. Le hacían bullying en la escuela o sufrió abusos de cualquier tipo, ¿sí?, o la desvalorización verbal por parte de los padres. Cualquiera de estas situaciones genera tristezas, depresiones
una baja autoestima y una personalidad masoquista y dependiente, capaz de aguantar abusos durante años. Su mayor miedo es la libertad y por eso les cuesta tanto cortar los vínculos. Además, pueden llegar a convertirse en personas déspotas o humilladoras como mecanismo de defensa, o inclusive hay casos más bien en que se convierten como en los payasos o las almas de las fiestas para hacer reír a los demás y con esto, digamos, evitar la humillación. En todos los casos, pues es importante trabajar para esta herida, el respeto, la autoestima, la independencia. Resumiendo, y en mi experiencia, en mi trabajo terapéutico como psicóloga, pues me doy cuenta de que normalmente atraemos a nuestra vida a aquellas personas que resuenan con nuestra herida. De manera que si yo fui abandonada por mi padre, posiblemente voy a atraer a hombres que me dejan, o si atraigo, por ejemplo, a jefes dominantes o gente muy autoritaria, despótica, es porque tengo una herida de injusticia o de traición. Por lo cual, identificar estas situaciones y la herida que puede estar detrás es un paso vital para mirar lo que hay que trabajar en mí y en mi sistema familiar, porque estas heridas y las experiencias muchas veces se repiten en mi historia familiar. Para esto, las constelaciones familiares y la psicogenealogía pueden ser recursos terapéuticos muy valiosos para reconciliarnos con nosotros mismos, sanar nuestras heridas y las de nuestro sistema familiar. Bueno, si te pareció interesante este tema y deseas profundizar más, házmelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y recibe un fuerte abrazo de luz.